Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Como siempre espero que tu copyright teniendo un día increíble, ya sea soleado, lluvioso, o un tupico día de estos que no sabes si ponerte manga corta o sacar el abrigo. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les encantan el drama y el amor en el mundo de las telenovelas turcas. Y específicamente vamos a hablar sobre nuestra querida Demet Özdemir y por supuesto, el inconfundible Can Yaman. Ya su copyright que pensando. Vamos a descentrar más menos arcu copyright ha estado pasando entre estos dos, porque las últimas noticias, digamos que han estado un poquito explosivas. Antes de que empecemos con toda la carnita del asunto, les quiero pedir un favorcito pido. Si son nuevos por AQ, o incluso si no lo son, pero aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto. Denle clic al botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos cargados de chismes, noticias y análisis de sus series y actores favoritos. Vamos, no sean tumidos. Es gratis y nos ayudaru un monto superíndice 3N. ¿Listos? Pues agarren sus palomitas virtuales porque esto se va a poner interesante. Demet Özdemir, esa actriz talentosa que nos ha robado el corazón superíndice 3N en tantas producciones, al parecer ha tenido unas declaraciones, digamos, contundentes sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman. Y es que la historia de estos dos es como una telenovela en su misma, romance, pasión superíndice 3N, rumores, rupturas y ahora, esta explosión superíndice 3N. Recordemos un poco. Demet y Can saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuay, o Pu Harosou más menos ador, como la conocemos en muchos pauses de habla hispana. Su química en pantalla era innegable, electrizante. Era imposible no suspirar con cada mirada, cada roce, cada escena romántica. Y claro, como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Durante la transmisión superíndice 3N de la serie, Demet y Can alimentaron esos rumores con entrevistas coquetas, fotos en redes sociales que dejaban mucho a la imaginación superíndice 3N, y apariciones públicas que parecían confirmar lo que todos sospechábamos, estaban enamorados. El fandom obviamente enloqueció superíndice 3. Se crearon pubgines dedicadas a la pareja, se analizaba cada detalle de sus interacciones, se escribían fanfics imaginando su vida juntos. Era la pareja perfecta, la pareja que todos querían ver unida para siempre. Incluso hubo peticiones para que se casaran de verdad. El hashtag #CanDemet era tendencia mundial casi a diario, y los edits de fans inundaban las redes sociales con montajes de sus mejores momentos en la serie y supuestas pruebas de su amor real. La obsesión superíndice 3N era total. Pero como suele suceder en la vida real, la realidad no siempre es como la pintan en las telenovelas. Después copyright ese de que terminó superíndice 3 Erkenci Kuay, las cosas empezaron a enfriarse. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia para continuar con su carrera, y Demet siguió superíndice 3 trabajando en Turquía. Las apariciones juntos se hicieron cada vez esporádicas, y las declaraciones sobre su relación superíndice 3N se volvieron ambiguas. Eventualmente se confirmó superíndice 3 la ruptura. El comunicado fue escueto y vago, hablando de diferencias irreconciliables, y la necesidad de seguir caminos separados. Pero por supuesto, eso no hizo que avivar el fuego de la especulación superíndice 3N. Los motivos de la separación superíndice 3N nunca quedaron del todo claros. Hubo rumores de celos, de agendas incompatibles, de presiones por parte de sus representantes. Algunos incluso sugirieron que todo había sido una estrategia de marketing para impulsar la serie. Imagínense. Una estrategia tan elaborada que implicaba una relación superíndice 3N falsa y una ruptura fingida. Aunque suena descabellado, en el mundo del espectáculo todo es posible. Otros rumores apuntaban a la intervención superíndice 3N de las familias, especialmente la de Can, que supuestamente no veían con buenos ojos la relación superíndice 3N. Pero la verdad es que solo Demet y Can saben lo que realmente pasó superíndice 3. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas. Can Yaman ha cosechado con diéresis copyright hitos en Italia, protagonizando series y películas que lo han consolidado como un galu internacional.
Su trabajo en Sandokan ha sido particularmente comentado, mostrando una faceta madura y atlu copyright-tica del actor. Además se ha convertido en una figura popular en eventos Venu copyright-ficos, mostrando su lado humano y solidario. Demet Özdemir por su parte ha continuado brillando en Turquía, protagonizando series de granu con diéresis copyright cito como Doyduun Kaderindir y recientemente a Ektaktikleri. También Copyright N ha incursionado en el mundo del cine con películas que han batido RU Copyright Courts de taquilla. Demet se ha consolidado como una de las actrices versatíles y queridas de Turquía. Y AQ es donde la historia se pone aún jugosa. En los últimos días Demet Özdemir ha concedido una serie de entrevistas en las que ha hablado abiertamente sobre su pasado, incluyendo su relación superíndice 3N con Can Yaman. Y lo que ha dicho, digamos que no ha dejado a nadie indiferente. Las entrevistas han sido en diferentes medios, desde programas de televisión superíndice 3N de gran audiencia hasta revistas de moda y estilo de vida. Demet ha demostrado una madurez y una honestidad poco comunes, dispuesta a hablar de temas delicados y a romper con la imagen perfecta que a menudo se espera de las celebridades. Según lo que se ha reportado en varios medios turcos y traducido por fans alrededor del mundo, Demet ha insinuado que la relación superíndice 3N con Can Yaman no fue tan idílica como parecua. Ha hablado de presiones, de expectativas poco realistas, y de la dificultad de mantener una relación superíndice 3N bajo el escrutinio constante de los medios y del público. Ha mencionado la sensación superíndice 3N de estar constantemente observada, juzgada y analizada, tanto por los fans como por la prensa. También Copyright N ha hablado de la dificultad de separar la realidad de la ficción superíndice 3N, y de CEU superíndice 3 mola cúmica en pantalla a veces se confunde con sentimientos reales. Pero lo que realmente ha causado revuelo son sus comentarios sobre la actitud de Can Yaman durante su relación superíndice 3N. Aunque no ha dado nombres específicos, muchos han interpretado sus palabras como una crítica directa al actor. Demet ha hablado de un comportamiento egoku copyright rico y de una falta de consideración superíndice 3N hacia sus sentimientos. También Copyright N ha insinuado que Can Yaman estaba preocupado por su imagen pública que por la relación superíndice 3N en su misma. Ha hablado de la sensación superíndice 3N de estar viviendo en una burbuja, donde la apariencia era importante que la autenticidad. Además ha insinuado que Can tenía una visión superíndice 3N muy tradicional del papel de la mujer en la relación superíndice 3N, algo que no encajaba con su personalidad independiente y ambiciosa. Fuerte, Obviamente estas declaraciones han generado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans de Demet la han apoyado incondicionalmente, elogiando su valentía por hablar sobre su experiencia. Han creado hashtags como #Demetakli y #We Stand With Demet para mostrar su apoyo y solidaridad. Los fans de Can Yaman por supuesto han salido en su defensa, acusando a Demet de querer llamar la atención superíndice 3N a costa de su expareja. Han argumentado que Demet aprovechando la popularidad de Can para promocionar sus propios proyectos. También Copyright N han recordado declaraciones antiguas de Demet en las que hablaba positivamente de Can, acusándola de hipocresía. ¿Y Copyright opina Can Yaman de todo esto? Pues hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública al respecto. Ha mantenido un perfil bajo y se ha concentrado en su trabajo. Su equipo de representantes ha emitido un comunicado breve y genu copyright rico, instando a los medios a respetar la privacidad del actor y a no difundir información superíndice 3N falsa o difamatoria. No sabemos si responderá a las acusaciones de Demet en el futuro, o si preferirá dejar que el tema se enfríe por sí solo. Algunos expertos en relaciones públicas sugieren que Can podrá estar esperando el momento adecuado para dar su versión superíndice 3N de la historia, quizás en una entrevista exclusiva o en un libro autobiográfico. Lo que sabemos es que esta situación superíndice 3N ha reabierto viejas heridas y ha puesto en evidencia las dificultades que enfrentan las celebridades para mantener relaciones personales autocopyrightísticas en un mundo donde todo es mediatizado y expuesto al juicio público. La presión superíndice 3N de mantener una imagen perfecta, las agendas apretadas, la falta de privacidad y el constante escrutinio de los medios son factores que pueden afectar negativamente cualquier relación superíndice 3N. También Copyright N nos recuerda que la imagen que vemos en la pantalla no siempre refleja la realidad. Los romances de telenovela son, en su mayoría, producto de la ficción superíndice 3N,
y no debemos confundirlos con la vida real de los actores que los interpretan. La química en pantalla puede ser el resultado de una buena actuación superíndice 3N y una dirección superíndice 3N efectiva, pero no necesariamente indica sentimientos reales entre los actores. Es importante recordar que los actores son personas reales con vidas complejas y emociones genuinas, y no personajes de ficción superíndice 3N. Y por último nos deja una lección superíndice 3N importante sobre la importancia de la honestidad y la comunicación superíndice 3N en cualquier relación superíndice 3N, ya sea amorosa, de amistad o profesional. La falta de comunicación superíndice 3N, las expectativas poco realistas y la falta de consideración superíndice 3N hacia los sentimientos del otro pueden llevar al fracaso cualquier relación superíndice 3N. La honestidad y la transparencia son fundamentales para construir relaciones superíndice 3 lídas y duraderas. En resumen, hemos explorado el drama entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando las declaraciones de Demet y el contexto de su pasada relación superíndice 3N. Vimos CEU superíndice 3 mo su romance en Erkenci y Alimentu superíndice 3 expectativas irreales y CEU superíndice 3 mo, tras la ruptura, Demet finalmente decidió superíndice 3 hablar sobre su experiencia, generando controversia y debate en las redes sociales. Hemos analizado los posibles motivos de la ruptura, las reacciones de los fans y la postura de Can Yaman. En definitiva, hemos diseccionado una historia que nos recuerda los peligros de idealizar las relaciones de las celebridades y la importancia de mantener la perspectiva en un mundo dominado por la imagen y el espectáculo. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que Can Yaman deberá responder? ¿Alguna vez han sentido la presión superíndice 3N de las expectativas públicas en sus propias relaciones? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Me gustaría saber si creen que Demet estuvo siendo sincera o si estuvo exagerando la situación superíndice 3N. ¿Creen que Can fue realmente egoku copyright rico y poco considerado, o si simplemente tenían diferentes perspectivas sobre la relación superíndice 3N? ¿Alguna vez han vivido una situación superíndice 3N similar en sus propias vidas, donde la presión superíndice 3N externa afecta superíndice 3 su relación superíndice 3N? CU copyright denme sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en la superíndice 3 sima. Adiós superíndice 3S. Y no olviden dejar su like. Me ayuda un montón superíndice 3N. Hasta la superíndice 3 sima, mis chismosos favoritos. Besos.